Buenas tardes, señores, amigos de BAO Radio. Da inicio el programa, gracias por su audiencia. Estamos en Quisqueya FM, la 96.1 en su dial, 98.5 en la región del Cibao, y en internet quisqueyafmrd.com para una transmisión en vivo. Para retransmisiones estamos en todo reducto disponible en nuestro Linktree desde Spotify, pasando por YouTube y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hoy yo tengo a una visita muy especial de dos profesionales de áreas que pueden parecer no afines. Uno viene de la crónica deportiva, es editor para República Dominicana de ESPN. Juan Recio. Juan, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación y tenerme aquí en este espacio. La recomendación de Armando Soldevila queda ahí pendiente. Claro, ¿sí? Sí. Armando, sí, tremendo tipo, muy trabajador, y me dio la oportunidad de llegar a ESPN, República Dominicana. Ajá. Sí. ¿Cómo? Sí, sin... pero Armando es un tipo que abre puertas. Sí, así es. Genuinamente. Sí. Claro, quizás sin tener la experiencia que otros tuvieran, pues yo tenía 2 años en la crónica cuando me abordó él, pero sí, realmente me abrió las puertas y desde el año 2020 estamos con ESPN. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia bastante bonita, sí. Una experiencia exigente también, creo yo, porque vivimos en tiempos difíciles para el periodismo en general. Y el periodismo deportivo no escapa a esas realidades. Entonces, algo que nos dice, nosotros nos reportamos a ESPN México. Ajá. Y algo que nos dice nuestro jefe siempre es que el buen periodismo siempre causa roces. Y vas a pegar con gente que te va a cerrar puertas en tu trabajo, pero tú solo tienes que preocuparte por hacer un buen trabajo y ser profesional. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en cada... El periodista no le cae bien a todo el mundo. Es así. Y si tú le estás cayendo bien a todo el mundo, significa que no estás haciendo algo bien, que estás haciendo algo muy mal en tu trabajo. Es así, definitivamente. La otra figura es una figura harto conocida para mí, porque Minor Valverde es de esa época de gloria de la publicidad dominicana. Él hace un gesto como de duda, pero yo quiero pensar que es ironía, que es una ironía como trágica. Pero él está involucrado todavía en el mundo de las agencias. Yo recuerdo, Minor, aquella foto que les hicimos al grupito de creativos que estaban pujando en esa época. A ti, a Michael Fonseca. ¿Quiénes más estaban? Franz, sí. Estaba sí. Borrell, Rodolfo Borrell. Sí. Yo me acuerdo que todavía la tengo por ahí, la encontré los otros días que me acabo de mudar. Sí. Y la encontré. O sea, hay que guardarla para enseñarla a los hijos. Se la enseñase bastante, que lo había enseñado a mis hijos. Pues imagínate, tenía el pelo largo. Sí. Larguísimo. Tú parecías un metalero, sí. Más que un creativo, que era casi lo mismo. Eran etapas de vida y eran formas en que se vivía en esa época. En esa época la publicidad tenía un aura de bohemia y de arte al servicio del mercadeo. O por lo menos esa era la que te vendía en esa época. Te vendían mucho las agencias filosofías. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso comencé con Leo Burnett en Guatemala. Y Leo Burnett era una la época de la grande religión. La época de la grande filosofía en la publicidad. La publicidad. Entonces, por ejemplo, uno creía propiamente en esa filosofía. En el caso de Leo Burnett, que fue con el que yo comencé cosas de la vida. Bueno, ahora el embajador que llegó de Guatemala acá a Dominicana, cosas de la vida, el mundo pequeño, era en ese tiempo también compañero en Leo Burnett. Pero mira qué chulo. Pero sí, tenemos rato conociéndonos, aunque mi camino después, yo siempre he tenido como filosofía de vida vivir de lo que me apasiona. Por eso hice publicidad, porque me contaron a alguien, yo de primera profesión era abogado, hasta que un día me contaron que te pagaban por escribir. Entonces yo dije, yo quiero hacer de eso, donde se aplica. Sí. Y después cuando salí de agencia, primero hice cine publicitario, porque me encanta el cine. Sí. Y después cuando me fui a España a
especializar en Sport Marketing, fue justamente porque antes había sido jugador de fútbol. Sí. Y dije, bueno, son como mis dos pasiones y en algún punto convergen. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo de lo que me gusta. Como filosofía de vida, tengo eso, que tú no puedes vivir la vida si a ti no te apasiona lo que tú te dedicas. Y nada, ha sido una lucha explicar que esto es una profesión. O sea, que ¿Todavía? Aquí, sí, aquí en Dominicana todavía hay mucho la conceptualización del aspecto lúdico del deporte. Y cuando tú les haces ver que es una industria, ese romanticismo se va. Sí. Entonces, todavía... La ilusión se le va. Ahí, Nosotros... en parte, créeme que sí, todavía hay eso. Al mismo fanático, todavía tú ves en béisbol que, por ejemplo, te pongan comentarios aquí, Recio, que es de ESPN, te pongan comentarios como, eso al final es un negocio. ¡Claro! Pero ¿Y de dónde tú crees que sale el dinero para pagarle a los peloteros? Exacto. Es que los dueños son porque lo que andan buscando el dinero. Pero claro, ¿y cómo va a ser? El dinero, porque si no es con el dinero, ¿cómo tú crees que se mueve la máquina? Exacto. ¿Cómo tú crees que esto, que esto camina? Entonces sí, todavía cuesta. Realmente lo que es como industria, la concentración de industria, obviamente los mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, que son escuelas totalmente distintas, pero es donde más, vamos a llamar que la gente está clara y consciente. Aquí todavía, como te digo, te hacen ese comentario de, pero que andan atrás de dinero, lo único lo que piensan es el negocio. Pero cuando yo te veo en LinkedIn que tú apareces como que tú estás en la escuela de fútbol, yo te imagino a ti vestido en jogger, en sudadera, en un campo de fútbol. Es parte. Sí, porque, por ejemplo... Eso es lo bueno, que tú trabajas en tenis. Sí, trabajo en chores y trabajo... Bueno, en términos generales ya el mundo actual es así. Una de las cosas que te cambia... Sí, yo estoy en chancleta. Nosotros que venimos de los años anteriores... Sí. Por no decir que estamos viejos. Sí. Hemos visto la evolución. No, pero tú lo puedes decir. Te voy a poner un caso claro. Uno de mis principales clientes es cervecería, Cervecería Nacional. Y yo recuerdo cuando, como agencia de publicidad, iba a Cervecería Nacional cuando era de Los León. Ajá. ¿Tú te acuerdas? Era un protocolo. Sí. Todos estaban con corbata y ese dedo te bañabas porque te decían, no, tú el creativo, mañana vamos a presentar. Sí. O sea, tú tenías ese día que tratar de parecer normalito. Perfumadito. Entonces, ahora es otra dinámica totalmente. Todos son muchachos jóvenes en t-shirt, en franela, en t-shirts, en crocs, o sea, ya hemos entendido que el hábito no hace al monje. Pero sí, o sea, cuando estoy en eventos, vamos a poder decirte caso Copa Malta Morena, que es lo que tal vez tú viste que nosotros hacemos. Sí. Pues obviamente en el campo de fútbol. Que lo hacen y le queda muy bien. Todo el día. Cuando estamos en temporada de béisbol, que somos la agencia de Sport Marketing y trabajamos el marketing del Escogido, pues obviamente en el estadio estamos, no te digo que en chores, pero sí en jeans, camiseta y sudamos bastante. Sí. Bastante. Entonces sí, pero como te digo, gracias a Dios tengo la dicha de que hago lo que amo, lo que me apasiona. Nosotros estamos aquí en BAO para dilucidar junto a estos dos profesionales del área por qué hemos llegado, porque hay razones históricas de peso, por qué hemos llegado en el fútbol a donde estamos hoy. El tema de los cambios. Sí, que fue más o menos en crítica algunos. No, pero no lo conocía visual, entonces yo me acuerdo que sabe, pero ¿y quién es este? Porque Eugenio es mi hermano. Sí, Eugenio. Nosotros tenemos años conociéndonos y Eugenio ya entra a la salida de Armando Soldevila. Sí. Un saludo a José y a Eugenio, por si nos están oyendo. Señores, ¿a qué se debe este auge del fútbol? Tú me estabas explicando, Minor, unas razones históricas,
muy interesantes que tienen todo el racional de el peso de las razones que de verdad convencen a uno. ¿Tú me entiendes? Y yo no lo había visto. Yo te admito que no lo había visto desde ese punto de vista. Tú me decías que el auge del fútbol empezó poco antes de Trujillo y que fue fue pisoteado por el dictador en intereses mayores. Y eso tiene mucho que hacer, mucho racional. No, sí, lo que te explicaba era, porque me he dado mucho la tarea de investigar, y como me ha tocado recorrerme todo el país, por ejemplo, en el caso de Jarabacoa, que hacíamos nosotros antes cuando la Copa tenía otro nombre, hacíamos una parada en Jarabacoa y habían sacerdotes de los salesianos que compartían con nosotros y ya eran muy mayores. Sí. Estoy hablando de sacerdotes que en el tiempo tenían 80 años. Entonces, cuando no les decía, pero el oratorio ¿hace cuánto comenzó? No, cuando yo vine aquí ya eso estaba. Entonces, pero entonces toda la vida se ha jugado fútbol. Y ahí viene la base donde tiene la lógica. Cuando ellos me contaban la historia de aquí en Latinoamérica es lo mismo. Lo que pasó en Latinoamérica pasó aquí, y pasó en Puerto Rico, y pasó en Panamá, y pasó en Venezuela, que son los países y en Cuba me imagino que sucedió también. Que son los países beisboleros. Ajá. ¿Qué fue? Que todos estos sacerdotes, como parte de la enseñanza, la educación y el adoctrinamiento, atraían a los chicos, obviamente, con la actividad deportiva. Era parte de la enseñanza. Entonces, esa enseñanza la basaban en fútbol. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes españoles, franceses, italianos y incluso mexicanos, ya últimos. Todavía las vocaciones no eran muy grandes. Empezaban a surgir ya los sacerdotes dominicanos, pero venían de fuera. Y ellos lo que trajeron fue el fútbol, y lo que enseñaban era el fútbol. Te voy a poner el caso de los oratorios, cómo funcionan los oratorios aún al día de hoy. O sea, en el oratorio, en Moca, en Jarabacoa, en Mao, tú vas a recibir tu clase de fútbol, tienes sala de tarea. ¿Y cuál es el gancho para que el niño vaya a su sala de tarea y a practicar fútbol? La merienda de la tarde. Sí. Entonces, esa merienda de la tarde es la que es una realidad de país, hace que el chico vaya a hacer su sala de tareas y a hacer deporte, principalmente el fútbol. Entonces, eso viene existiendo, ese modus operandi de los oratorios salesianos, y aquí pasa en Santo Domingo, en Cristo Rey, y pasa en Los Alcarrizos, que tienen otro centro ellos. Pasa igualito. Por eso también han surgido futbolistas, por ejemplo, el famoso Club Dominguito. El famoso Club Dominguito, que es muy histórico, se basa de un oratorio que, si no estoy mal, es el de Cristo Rey. ¿Y cuántos años tiene ese club? Dominguito tendrá fácil unos... vendrá como desde los años 70, 80. Wow, pero ¿cómo va a ser? O sea, que yo no sabía quién era lo de ese club. Ellos vienen y todavía siguen, porque es algo, como te digo, social. No. Lo que pasa es que no es algo, por ejemplo, que tú lo ves o lo veías en el día a día. Los que somos o trabajamos dentro del fútbol o somos amantes del fútbol. Por ejemplo, te voy a dar una anécdota. Yo llegué aquí, tú lo sabes, llegué por publicidad. Sí. Yo había jugado fútbol. Mi principal deporte favorito es el fútbol. Me encantan todos. Ya me gustaba el béisbol. Ya era fanático de béisbol. Ya era fanático de baloncesto, pero el fútbol era mi corazoncito. Eso es bien raro. Eso tú me lo tienes que explicar. Hay una razón psiquiátrica para eso, pero bueno. Y cuando llegué yo quería jugar y ver fútbol. Entonces comencé a ir a jugar a La Salle en las tardes. Sí. Que después ese grupo de La Salle emigró al Carol Morgan. Éramos un grupo de dominicanos mayores y colombianos, mexicanos, españoles, aunque la mayoría de españoles jugaban en casa España, y nos juntábamos y jugábamos. Y a ver, en ese tiempo existía la Liga Nacional, que era una liga
que tenía buenos patrocinadores. Existía un equipo que era el Bancredicar, porque Ángel Baliño siempre ha estado involucrado en el fútbol. Exacto. Y Ángel Baliño en aquella época era un ejecutivo importante de ese banco. Existía ese club. Jugaba también Pantoja, que aún al día de hoy existe. Jugaba Casa España y jugaba también una época llegó a jugar Dominguito. Sí. Y ahí conocía a muchos jugadores que salieron de ahí. Lo que pasa es que era eso, era como un grupo. Una cofradía. Era una cofradía. Era una cofradía. Aquí en Santo Domingo era un club secreto. Era una cofradía. Una hermandad. Pero siempre, como te digo, se jugó fútbol y siempre hubieron talentos. Como te digo, el día que pasó lo del Mundial y el artículo por el que, bueno, ahora vine aquí, pero también he ido a otros 2 programas que me invitaron después de ese artículo, que fue para Récord, un periódico digital de gente conocida, fue porque justamente fuimos al Mundial y yo comencé a ver que había medio mundo. Tú sabes que el éxito tiene muchos padres. Sí. El fracaso es huérfano. Sí. Y yo comencé a ver mucha gente colgándose medallas, gente que incluso literalmente tenían 3 meses de haber llegado al país colgándose medallas llegamos a un mundial porque yo llegué aquí y ya estamos en un mundial. No, mijo. O sea, esto es un proceso como en todos los países. Esto no fue como una varita mágica. Claro. Y por eso dije, escribí ese artículo que era el antes y el después del día que fuimos al Mundial, que era como, quería escribir y que quedara un documento donde explicara, señores, esto no fue de ahora, esto no fue de la noche a la mañana, o sea, como yo expliqué en el artículo, para llegar a esta generación de muchachos sub-20. Pero yo no lo leí, ¿dónde que está? Está en Récord, es del grupo Acento Récord. Ah, ok. Para llegar aquí a estos chicos sub-20, sí. Existió antes un grupo donde estaba el Gringo, donde estaba el profesor Ramírez, que jugaron unos Juegos Centroamericanos aquí, hicieron un papel muy digno. No recuerdo exactamente cuándo fueron los centroamericanos de acá, pero fueron hace ya mucho tiempo. Esa fue una muy buena selección. Sí. Ahí estaba, en esa selección estaba Damaso García. Existieron ellos. Y después de ellos existió un Linardo Rodríguez, que fue un jugador dominicano que jugó en Uruguay. Bueno, Lalo, o sea, que tiene más o menos ahora mi edad, o sea, y en su momento fue un chico de Moca, que lo vieron y llegó a jugar en Uruguay. Y después surgió un Jonathan Faña. Y después surgen varios de los que están ahora en la selección mayor, un Danco, después viene un Chivita, y después vienen estos muchachos sub-20. O sea, han habido pasos escalonados. Claro. No es que esto ha sido de la noche a la mañana, no fue que alguien trajo la varita mágica. El punto es que siempre ha habido talento. El talento para el fútbol, el dominicano lo tiene. Sí. Porque físicamente tiene los dotes, y el dominicano tiene en términos generales una muy buena mentalidad ganadora. El dominicano es ganador. Yo durante las transmisiones, y lo puse en Twitter y me calenté bastante, porque ya los narradores mexicanos cansan un poquito con el tema del béisbol. Sí. Están narrando que estamos jugando y que le estamos ganando al Salvador un partidazo. Un país que solo juega béisbol. O sea, no, hermano, no jugamos solo béisbol. Tenemos jugadores en NBA. Pero ¿cómo así? ¿De verdad? Sí. ¿Tienen en la cachaza de decir eso? Toda la narración. Mira, tú oías toda la narración y tú te imaginas. Pero si México es un país futbolístico. Por eso eminentemente necesitaban sí, claro. que nosotros, que dominicano, estaba jugando ahí fútbol y que nosotros jugábamos béisbol. No, entonces, pero que nosotros no solamente exacto. Jugamos. Tenemos jugadores en NBA. O sea, exacto. Tenemos medallas olímpicas de atletismo. Sí. Oros olímpicos de atletismo. Sí. No uno. Ya tenemos varios. Taekwondo en Latinoamérica. Karate con Dimitrov, o sea, que es una de las... O sea, tú ves, y si tú eres comentarista deportivo y tú vas a narrar
un comentarista deportivo que se respete. Digo. Tú tienes por lo menos que tener una visión más amplia, que vaya más allá de Pedro Martínez, Juan Marichal, David Ortiz, Albert Pujol, y entender que el dominicano es bueno en los deportes. Sí. Mira, mucho de eso tiene que ver, obviamente, y aquí hay que hablar de la máquina publicitaria que es Estados Unidos a nivel general y cómo nos vemos reflejados en el hecho de que las grandes estrellas del deporte, o por lo menos eso es lo que se piensa en aguas extranjeras, solamente están en béisbol. Entonces, a raíz de eso es que tú ves narradores con la sorpresa de que en República Dominicana solo se juega béisbol, pero no me quedo ahí. Uno veía los comentarios, en especial de fanáticos de la selección de Guatemala, en ese partido que tuvimos contra Guatemala, y que la queja de ellos es que República Dominicana no merece estar ahí porque jugó partidos menos, jugó 3 partidos menos que todas las otras selecciones. Y ese tipo de cosas te dan cuenta que cuando se habla de fútbol en República Dominicana, internacionalmente somos menospreciados. Obviamente, hasta el momento no habíamos tenido un resultado como el que tuvimos, que clasificándonos al Mundial y clasificándonos a los Juegos Olímpicos con la Sub-20, sí habíamos, también como dice Minor, habíamos tenido papeles dignos en Juegos Centroamericanos, en torneos de clubes que nos hemos ido posicionando en los últimos años. Pero la realidad es que la maquinaria de publicidad fuera de aguas extranjeras ha sido que nosotros única y exclusivamente brillamos en béisbol. Y tampoco es que las autoridades deportivas hayan hecho un esfuerzo por cambiar esa visión de los atletas dominicanos. Eso no, pero nosotros venimos de ganar, ganamos el Mundial de béisbol, pero eso no es tan malo. O sea, el tiburón que no se le ve venir come más. ¿Tú me entiendes? Entonces, digo lo yo. que pasa es que definitivamente lo que sucedió para el... Y no es una exageración como lo voy a calificar. Sí. Para el mundo futbolístico fue una sorpresa. Sí. Yo empecé a ver reacciones. Como te digo, aquí vemos un grupo que de toda la vida, aquí ha habido gente que para mí también son parte de este mérito, que se ha lanzado a tener medios deportivos exclusivos de fútbol, digitales, sí. Radiales, y hasta tú mismo ser un tuitero que solo tuiteas de fútbol dominicano. Y para mí, como yo le digo, me gustó tu definición de cofradía, estos son los que toda la vida han estado, y aparte de ellos, nadie en Dominicana había reaccionado que estaba en un mundial, y los que empezaban a reaccionar en redes sociales eran en el extranjero. Sí. Los medios, exacto. Los grandes medios dominicanos, y ya medios ya no solo puedes definir los periódicos y televisoras, sino ahora los famosos medios digitales. Ajá. Sí. No, y los mismos influencers, vamos a ponerlo, sí. Comenzaron a reaccionar cuando se encontraron esas noticias en los medios internacionales. Correcto. Por decirte, yo recuerdo que Dominicana ganó la clasificación al Mundial y no había terminado el juego, y a los 10, 11 minutos me sale el equipo de Francia reseñando, sorpresa, poniéndolo en marco y todo, República Dominicana clasificaba al Mundial Sub-20. Y ahí es que ya ves un as de España, ya ves ESPN, no solo el ESPN dominicano, sino el ESPN guatemalteco, el ESPN mexicano, el mismo ESPN para Latinoamérica, que siguen bastante fútbol. Todos estaban reseñando este tipo de cosas. Entonces ahí es que se enteraron Santiago Matías y todos los demás que ahora son los que te prenden una tendencia en un momento, y empezaron a repostear o a escribir ellos mismos Dominicana en un mundial. En un mundial. Eso es lo que pasa, pero el fútbol venía de un movimiento de hace mucho tiempo. Una pregunta ignorante, ¿qué significa sub-20? Eso es que la categoría, los jugadores, el tope de edad son 20 años. Son 20 esa años. Categoría. Ah, bueno, sí. Y una cosa que es bueno aclarar es que lo bonito que tiene esa selección es que la mayoría de esos muchachos juegan en República Dominicana, nacieron en República Dominicana y se formaron futbolísticamente en República Dominicana. Exacto. A excepción de 5, sí. El resto se formó futbolísticamente en República Dominicana, en San Juan de la Maguana, en Moca. Y no en Santo Domingo, no en Santo Domingo. No, hubieron. Hubieron de Santo Domingo, 2 o 3. San Cristóbal. No, o sea, no la mayoría, vamos a estar claros, sí, pero
pero sí, por ejemplo, en el caso de Sebastián Mañón, el segundo capitán, que ahora está becado en Estados Unidos, él comenzó a jugar fútbol aquí nació en Santo Domingo y comenzó a jugar aquí en los clubes, en la Meca, en Defender Soccer. De ahí es que le dan la beca para irse a estudiar primero el bachillerato en Estados Unidos y ahora en División 1 de NCAA, pero él es 100% Santo Domingo, ¿me entiendes? Él, haciendo aquí memoria, él representa Distrito Nacional. O sea que tenemos representación territorial. Sí. Sí, y agregar a eso, que también yo creo que es importante, la forma en la que se conformó esta selección sub-20, que es una selección que su núcleo va a poder llegar hasta el Mundial, que no es sino hasta 2026. Mucha gente está preocupada diciendo, oye, pero ¿van a poder llegar con la edad correspondiente para jugar en los Juegos Olímpicos, perdón, que es sub-23? Sub-23. Perdón, sí, y tanto Mundial... Sub-23 si tienes derecho a 3 por arriba de la edad. Por arriba de la edad. Entonces, había mucha preocupación de, ok, tenemos este gran equipo haciendo una gran labor, pero ese es el mismo equipo que en 2023 va a estar jugando en el Mundial de Indonesia o que va a ir a los Juegos Olímpicos en París. Esa era mucha la preocupación y hay que dar crédito que la selección se conformó para poder que ellos pudiesen jugar todos los torneos a los que ya clasificaron. No, y otra realidad, el entrenador, el cuerpo técnico que venía trabajando con ellos desde hace un buen tiempo, porque esto es un proceso que venía desde antes de la pandemia. Y desde antes de la pandemia habían estos muchachos haciendo rondas clasificatorias. Por eso que decían, y mira que yo soy guatemalteco, falta de conocer el proceso de eliminación. Porque estos muchachos comenzaron desde antes de la pandemia y aquí en el Caribe tú te tienes que eliminar con muchísimas selecciones. Los muchachos venían jugando, no 3 partidos, venían jugando, creo que jugaron como 7 u 8 antes de llegar a ese partido con El Salvador. Pero que el mérito era que ese grupo, los entrenadores era Walter, que es cubano, pero el segundo entrenador es Mariano, que es un hombre del fútbol de toda la vida, aquí en Dominicana, dominicano. Walter no pudo viajar por un problema migratorio. ¿Sabes? El pasaporte cubano tiene en muchos lados situaciones. Y entonces clasificamos con un entrenador suplente, pudiésemos decir. Sí, pero dominicano. Que es la parte que nota, porque a diferencia de lo que mucha gente cree, que hay muy buenos entrenadores de fútbol dominicanos. Pero entonces yo veo como que el asunto de la baja autoestima dominicana, nosotros no podemos llegar, que es regulada, es impuesta sobre nosotros por la ignorancia, porque es ignorancia todo. Tú lo que me estás hablando de ignorancia mía, ignorancia de la gente en general, ignorancia del público, ignorancia de ¿Sabes qué pasa en ese sentido? Yo creo que eso es un fenómeno que nosotros lo podemos ver en todos los países. La atención nunca se pone sobre las selecciones que no ganan en grande de forma constante. Entonces, nosotros tenemos selecciones de béisbol que han ganado en múltiples escenarios. Todo el mundo habla de béisbol. Hemos tenido la oportunidad de ganar torneos como Centro Básquet contra nuestro principal rival, que es Puerto Rico. Todo el mundo está atento a la selección de baloncesto. Y esa es la selección que la gente más sufre aquí en este país. Es una selección que tiene años que no da preseas a República Dominicana de gran importancia. Tenemos a las Reinas del Caribe, cuando tuvieron su reestructuración en su momento, esas de final de los 90, principio de los 2000 y lo que han venido haciendo desde entonces, todo el mundo empezó entonces a seguir la selección femenina de voleibol, pero no pasa lo mismo con la masculina, por ponerte el contraste. Ese es muy buen ejemplo. Por ponerte ¿Cómo no siguen al voleibol masculino? Sí. Y siguen exacto, pero, y ese es el punto que quiero hacer. Es algo normal que la gente ignore quizás un poco a las selecciones que son menos vistosas hasta ese sentido. Que ganan menos, porque al dominicano le gusta ganar. Sí, al dominicano le encanta ganar, no seguir los procesos de reestructuración. Exacto, no le gusta. O sea, y esa es una realidad que desde el punto de vista de análisis de mercado, nosotros lo tenemos bien identificado en varios estudios de tendencia. O sea, el dominicano no es fiel. No es fiel, el único a lo que es fiel es a su equipo de pelota invernal. Pero de ahí si tú ves en el béisbol y en el baloncesto y pasa en el fútbol internacional, el dominicano es, como ellos mismos se definen, un pirata. O sea, hoy son de Cleveland,
pero ese mismo que fue de Cleveland, esta última era de los Lakers. O de los Warriors, que el del que ganó, es del que ganó. Sí. O sea, entonces igual pasa en el fútbol. Aquí yo he tenido gente que tú la ves un año que se sube una foto con una camiseta del Barcelona y al otro año se la sube con una del Madrid. Cosas que para lo que venimos del mundo futbolero es como... Porque en países... No, el dominicano le gusta ganar. Sí. Entonces yo creo que lo acaba de explicar. El mejor ejemplo es voleibol. Femenino y masculino. Somos muy fiebrudos del voleibol cuando las mujeres ganan, ya han ganado, pero a los pobres muchachos del voleibol masculino, que igual se están fajando, que están tratando de sobresalir, nadie sabe quiénes son, juegan sus competencias con la cancha totalmente vacía, hasta que un día ganen, como le pasó ahora con al fútbol. Ahora queremos saber de fútbol, gracias a Dios. Ahora somos especialistas en fútbol. No, eso pasa acá, cada vez que hay un mundial cada 4 años, el dominicano es especialista en fútbol. Sí. Eso es una realidad también medida mercadológicamente. O sea, es lo mismo que te pasa el día del Super Bowl. Sí. El día del Super Bowl, todo el dominicano es experto en fútbol americano. Claro. Y cuando está el Mundial de Fútbol, todo el dominicano es experto en fútbol. Yo nunca he entendido el fútbol americano y no lo voy a entender. A mí lo que me gusta es la agresividad. El hecho de que hay que invadir el terreno del otro. Para mí es un juego muy republicano. El fútbol americano es llamado el ajedrez de los deportes de contacto. Sí. Porque pasan muchas cosas. Es una forma sublime de al mismo verlo. tiempo. Sí. Sí, No es sublime. Tú sabes que yo no me enganché al fútbol americano hasta aquí en Dominicana. O sea, ya te estoy hablando con 35 años. Sí. Posiblemente porque tenía esa creencia de mi fútbol es fútbol y no hay otro fútbol. Y justamente para mí los purismos están de más, o sea, los purismos. Pero que te pasa que cuando tú te enamoras del fútbol americano es cuando te lees todas las reglas, y lo empiezas a entender y te das cuenta que sí está la fuerza, pero como dijo Recio, o sea, es un ajedrez. O sea, lo bonito cuando tú estás viendo fútbol americano es que tú estás viendo y tú tratas de adivinar si qué jugada de tablero tú harías, porque es una jugada de tablero. Sí. Voy a correr, voy a buscar el pase largo. Voy a patear. Voy a intentar avanzar o voy a intentar un touchdown. Hay veces que incluso retroceden voluntariamente. O sea, cuando paras entendiendo el juego, te enamoras del fútbol americano. Bueno, es complicado que la selección regrese en esta oportunidad, pero... chulísimo. La remontada en minutos y 2 minutos. Yo dije, cuando tú haces eso, tú le cambias completamente el momentum a los partidos. Y eso fue lo que ocurrió ahí. Juan, yo recuerdo cuando en Mercado lanzábamos Sports 10, que la teníamos con asociación a Sports Illustrated. De los negocios que yo fui a hacer en Nueva York, de las representaciones que yo fui a buscar, era Sports Illustrated e ESPN, que acababa de lanzar su revista internacional. Era en inglés, una revista muy vistosa, de gran formato. Yo me acuerdo que de las cosas que me impresionaron fue la gráfica. La gráfica de ESPN en esa época era una gráfica muy in your face, muy impactante. Entonces, pero era imposible de leer, imposible de seguir cómo tú ibas de una columna a otra. Pero bueno, yo supongo que eso es un fantasma dejado atrás. ¿Por qué? Porque han sucedido muchas cosas en el mundo editorial. Han pasado 1000 cosas y México, como es natural, se ha convertido en el gran centro editorial de las publicaciones en inglés, de las publicaciones que tradicionalmente son en inglés. Háblame de ESPN Magazine. Mira, la experiencia y tú bien lo señalabas, la transformación que ha tenido ESPN a lo largo de los años. En ese momento, lo que se buscaba, diría yo, con ESPN Magazine era exactamente causar el impacto, más que propiamente tú observar el contenido. ¿Por qué?
porque tú lo que querías era atraer a ese público, en especial al fanático casual del deporte. ¿Por qué? Porque normalmente el fanático hardcore, el fanático duro, sabe dónde va a ir a buscar directamente su información. Sí. Y muchos de ellos están casados ya con una publicación particular, ya sea un medio, por la prensa escrita, televisión, radio. Y ese es un público duro que es difícil de tú poder movilizar a que te mire. Entonces, en ese momento, el impacto con lo que se hacía era tratar de captar más al fanático casual, que viera, oye, me gusta cómo se ve esto, aprovecho, leo, me engancho quizás con un escritor o me engancho con una columna en particular, y entonces ya a partir de ahí empiezan las transformaciones, ya tú empiezas a crear esa base de seguidores y empiezan las transformaciones ya que obedecen a lo editorial. ¿Qué tú quieres llevarle al público? Información al momento y sencilla de digerir. ¿Por qué? Porque si yo quisiera sentarme a ver un análisis o a leer un análisis técnico, el fanático casual me va a dejar de leer. Entonces yo tengo que llevar la información técnica lo más digerida posible, cuestión de que el lector entienda cuál es mi mensaje, qué es lo que yo le quiero dejar dicho, y eso es lo que transformó todo lo que tiene que ver con los medios escritos y digitales de ESPN. Ya tengo al fanático de los deportes casual, ahora déjame brindarle la información en un formato sencillo y me voy alejando de esto que tenía en ese momento. Más o menos por ahí es que se ha dado, obviamente con el caso de la salida de los portales digitales para Centroamérica. En nuestro caso, cuando nos incorporamos, salieron 3 portales, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Había un plan de que Panamá también saliera con nosotros, pero ya con los temas de la pandemia, el asunto de Panamá quedó en hold hasta nuevo aviso. Entonces, ¿qué es lo que busca ESPN dentro de cada una de las regiones? Que la gente sepa que hay un portal de ESPN para sus necesidades, con sus deportes, con lo que ocurre en su país, porque es muy sencillo yo entrar a un portal y ver las noticias de todos los resúmenes de MLB, pero donde yo veo... tener un portal centralizado. Exacto, ¿no? Donde yo veo lo del IDOM al momento, de mi liga, o sea, que donde veo yo lo de la LDF, de la Liga Dominicana de Fútbol, donde lo puedo ver la LNB, que se está jugando también ahora, donde yo puedo ver mis deportes. Entonces, la misión básicamente fue esa, vamos a llevarle la marca, que es muy conocida ya en la región, pero vamos a darle el plus de que es con sus deportes, con lo que está ocurriendo a lo interno del país, con lo que está ocurriendo con sus atletas en aguas internacionales. Y es a raíz de eso que nacen los portales para ESPN en Centroamérica y el Caribe, en el caso de nosotros, por supuesto. ¿Cuál es tu papel? Yo soy editor general. Yo básicamente desde aquí coordino, junto con Eugenio Miranda, que lo mencionábamos ahorita, coordinamos todo lo que tiene que ver con la programación del contenido que viene desde otras regiones, la programación del contenido original que hacemos desde la República Dominicana. Eso implica obviamente piezas especiales con análisis de nosotros, o implica las noticias con el día a día de lo que ocurre en el deporte de la República Dominicana y que entendamos obviamente va a ser de interés para quienes nos siguen a través del portal. Entonces, básicamente esa labor de coordinación, obviamente lo que tiene que ver con multimedia, lo que tiene que ver con redes sociales, esa parte de coordinación también nos corresponde a nosotros y obviamente ya uno es la cara frente a México, que es a quienes directamente nos reportamos. ¿Y cómo se mantienen? No, básicamente, tú sabes que en los portales de internet la publicidad es lo que paga los patrocinios. En el caso de publicaciones en los temas de redes sociales es lo que tenemos con la entrada de patrocinadores, publicidad y demás, y eso es lo que hace correr al portal digital a los fines de mantener la operación. ¿Qué tú entiendes de qué significa esta mezcla, este menjunje de cosas? Yo hasta hace muy poco, yo entendía que el fútbol es un deporte barato, te comentaba Maynor. Es barato en el sentido de que tú lo único que necesitas es un solar. Tú pones 2 y una pelota y ya. Para muestra tenemos 1000 reels que hay en internet, en Instagram,
donde se ven los africanos, donde se ven la gente de distintas nacionalidades jugando fútbol como pueden. Lo mismo sucede con el baloncesto. Yo en eso yo veo un futuro brillante. ¿Por qué? Porque no es como el béisbol. No es la misma dinámica. Yo soy un hombre de béisbol, a pesar de que el deporte que yo más jugué durante mi juventud fue baloncesto. Yo soy un hombre de béisbol. Y yo soy un hombre de béisbol porque a mí me criaron para eso. Yo lo admito. Yo tengo influencia de mi papá y de mi mamá. Pero yo admito que el deporte más barato que nosotros podíamos jugar era baloncesto. ¿Por qué? Porque se requería nada más de tener algo parecido a un canasto. En ocasiones agarrábamos un aro de bicicleta, lo hollábamos y ahí ese era nuestro canasto. Entonces, es un índice, es un indicador del salvamento que tú puedes hacer de la juventud. La juventud dice que, bueno, que las drogas, que sí o qué, que están acabando con esto. Yo no sé, francamente no sé. Yo sí sé que el deporte, como aglutinador, como brindador de una causa común, el deporte parece ser la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos de aquí de Ciudad Nueva, agarrábamos todas las tardes para el Parque Eugenio a jugar basquetbol y ahí estábamos hasta las 9 de la noche, en vez de estar en la calle jodiendo la paciencia. ¿Tú me entiendes? Entonces, el fútbol, el basquetbol, ¿qué ustedes entienden? Mira, yo te soy, tal vez te voy a parecer pesimista. Sí. Pero desgraciadamente, los deportes en general, o sea, y ahí hasta llego a meter al béisbol, a pesar de que es un deporte con recursos que provienen de MLB y con todo esto. O sea, cada día atrae menos a los jóvenes. Hay un estudio de Plan, la Fundación Plan.org, que incluso se le llevó al gobierno. Una de las cosas que ellos expresaban al gobierno era para nosotros rescatar, todos que trabajan mucho con niñas en situación de riesgo, sus campañas contra el abuso infantil, el matrimonio de menores y todo eso. Hablaban del tema del deporte y justamente hablaban cómo en los barrios, o sea, en la masa, lo que tú me estás hablando, masa, el deporte no estaba siendo uno de los principales medios de entretención y el deporte ya no era una aspiración. Antes, ¿tú te acuerdas de aquella famosa frase, por ejemplo, cuando yo llegué a Dominicana, que te decían que todo el mundo quería ser pelotero o merenguero? Al día de hoy, o sea, ya incluso el mismo ser pelotero ya te aparece como en el quinto, sexto lugar. Sí. Porque se coge lucha. Se coge lucha. O sea, mi papá me inscribe en la liga de béisbol del barrio, esto y toda la cosa, pero resulta que yo sí estoy ilusionado con eso a los 9, a los 10, pero a los 11 ya el de la liga me mete presión y quiere que yo venga 3 veces a la semana y que haga X cantidad de lanzamientos y que haga X cantidad de swing. Pero fulanito lanzó un tema y el otro es youtuber. Pero el que lanzó el tema, míralo en el carro que anda. Pero a ese no le están pidiendo que haga X cantidad de lanzamientos. Y eso pasa en general en los deportes. ¿Y de dónde viene eso? Viene de que no estamos teniendo una estructura deportiva correcta. Y cuando te hablo de estructura deportiva correcta, no solo es el tema estatal. El deporte debe ser algo social, de todos los actores sociales, y ahí entra la industria, todas las industrias. Antes tú tenías unos niveles de patrocinio deportivo de las distintas empresas que era muy... Era rentable. Era rentable. Tú tenías, por ejemplo, tú que eras
fanático basquetbolero recordará los torneos del distrito. Sí. Y todas las marcas que tú tenías en Repleto el de torneo anuncios. del distrito y toda la cosa. Ahora tú ves que baja. Aún el béisbol, que la gente tiene el concepto de que no, los equipos guisan. No también un punto que digamos que hay grandes pérdidas, pero cada año es más difícil. De hecho, el espacio de las grandes marcas lo han ido ocupando marcas pequeñas. O sea, por ejemplo, antes tú veías los principales bancos y tú veías, obviamente, cerveza, ron y todo eso, pero con una mayor presencia, no solo de un anuncio de televisión, sino todo lo que era la experiencia. Ahora tú ya no lo decías ahí, es que tú ves que empiezan a entrar los LIR comercial, motores gato y todo eso, pero eso te lleva también a que las tarifas van bajando. El mismo caso de los medios deportivos. Te lo digo, yo tengo miles de amigos con medios deportivos, pasan las de Caín para que les den un anuncio. Pasan las de Caín, o sea, aquí hay programas excelentes deportivos con un nivel de comentaristas deportivos que son de estirpe internacional, o sea, que incluso están fuera y cuesta que les den un anuncio, pero apareces tú con un proyecto o una emisora, bueno, en un caso simple, que incluso nosotros teníamos un programa ahí cuando existía ESPN Radio. ESPN Radio, una franquicia que traen los López. Viene, excelente programación, grandes en los deportes, el fanático, la voz del fanático. Nosotros teníamos una que ponía Carlos Almanzar, que estaban todos ahí. Esa es la voz del fanático. Sí. Era una programación, o sea, que exquisita de todo el día. Más los programas de ESPN Internacional, en español. El que sigue haciendo Ernesto Jerez en Estados Unidos y todo eso. Y de la noche a la mañana él dice, pum, no, yo no voy a seguir con esto porque esto no es rentable. Y a partir de ahora esta emisora va a hacer dembow. Murió ESPN. Y efectivamente, como emisora de dembow es muchísimo más, más rentable. Sí. Y eso puede estar en el caso de los medios, pero es que pasa con todas las ligas. Y tú no lo puedes culpar. No lo puedes culpar desde el punto de vista económico, pero entonces ahí viene lo que te digo cuando tú tienes un proyecto de hacer una estructura deportiva sólida con todos los actores sociales. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? Bueno, así como existe un proyecto de incentivo al cine, existen leyes de incentivo al patrocinio, al patrocinio, inversión y mecenado, que son tres cosas distintas, que aquí las confunden. Aquí nosotros tenemos una ley del deporte que no está en vigencia porque nunca se hizo la reglamentación, donde no se habla nada de eso. Y han habido proyectos, el último trató de introducirlo y todo eso está muerto. O sea, ¿me entiendes? O sea, entonces voy a ser pesimista a lo que tú decías de que tú creías que el deporte se va a los jóvenes y que más gente va a jugar fútbol y que más gente va a jugar baloncesto. Vas a tener siempre un grupo, pero no estamos viviendo una crisis en ese sentido del apoyo empresarial con el deporte. Yo quiero agregar a lo que dice Minor, es que en la actualidad nosotros vivimos en los tiempos de la gratificación inmediata. Lo que yo hago tiene que darme ganancia, tiene que darme satisfacción, automáticamente yo lo hago, al poco tiempo, no esperar. Y lo que él mencionaba de las exigencias que hay en el deporte, si yo quiero hacerme profesional, tengo quizás que mudarme a una academia. En esa academia yo duro 5 días a la semana y me tengo que ir los fines de semana para mi casa y vuelvo entonces a las 6 de la mañana del lunes y tengo que entrenar todos los días. Sí. Y arriba de que tengo que entrenar, tengo que estudiar también todos los días. Sí. Y pues, con el tema de veo a fulano de tal en un canal de YouTube haciendo un video de cualquier cosa, 300 anuncios, la cantidad de views que eso tiene, y por eso también tú estás viendo a muchos jóvenes que lo que están tratando es de dar el gran palo en las redes sociales, el gran palo en YouTube en este caso. Pero es eso, que vivimos en los tiempos de la gratificación inmediata. Como también Minor apuntó, siempre tú vas a tener un grupo de jóvenes que sí, que van a estar atraídos por lo que tiene que ver con el deporte, van a estar participando en las actividades. Muchos padres que también van a tratar de incentivar la práctica de deporte porque es lo normal, pero no es un fenómeno que estamos viendo únicamente en nuestro país, es un fenómeno que a nivel internacional se está viviendo. ¿Qué hacer? ¿Cómo incentivar a los jóvenes a meterse a los deportes? Entonces,
arriba de toda esta situación, tú tienes una pandemia que por más de año y medio cierra el comercio a nivel mundial de manera abrupta, de manera brutal, y las marcas han decidido, yo voy a cortar todo lo que no me genere ganancia inmediata. Entonces, tú bien mencionabas, las marcas grandes que participan. El presupuesto publicitario es lo primero que se va. Sí, pero del publicitario que es, metamos el publicitario patrocinio, y metamos los programas. ¿Qué tú crees que es lo primero que actualmente se va? Lo primero que se va es un patrocinio. Sí, pero en este caso, deportivo. Sí. Déjame cortar todo lo que no me represente una ganancia rápida, inmediata. Y en el caso que tú me señalas, sufren los deportes, porque las marcas grandes dicen, yo voy a reducir mi presupuesto en publicidad, en patrocinios, y no puedo sacarlo de estos canales porque el rating de esos programas es tal cosa. Pero tengo que sacarlo de los estadios, por ejemplo. Y ahí, como bien señalaba Minor. Y vamos al punto que esos eventos están ocupando los estadios deportivos. Sí. O sea, llegamos a ese punto. Ese nivel, sí. O sea, ya con eso tú tienes que ver. Y NBA 2K. Exacto, también. ¿me entiendes? Porque es una forma de que tú conozcas la regla, de que tú conozcas el cómo funciona. Y que conozcas las Lo figuras. que tengo que traerte desde ese mundo a mi mundo, que es en vivo. Pero incluso se lo tengo que vender de otra manera. Pero no, la verdad, todo, como del mundo es por más, no lo vemos como malo. Lo vemos como una herramienta. No, y lo mejor para añadir a eso es que muchos atletas son gamers, entonces tú ves Y están invirtiendo. Tú ves, por ejemplo, un caso a mí me encanta, Karl Anthony Towns juega bastante en NBA 2K. Tú lo ves que él tiene un canal de Twitch y él pasa su juego ahí, tú lo ves respondiendo preguntas de los fanáticos que están viendo, lo están viendo jugar. Y hay 2-3 horas muertas de muchachos que quizás... que establecen un lazo de comunicación con la lo estrella. sienten más cerca, mucho más cerca que quizás a través de una simple publicación o de un estadio donde te sangra la nariz sentado allá arriba, que tú ves allá cosas de color que se mueven. Entonces, eso también lo ayuda. Y por eso hay ligas que han hecho el esfuerzo de acercarse más a lo relativo al gaming. No, yo estoy en una edad que ya yo no puedo ir a esos estadios, a esas alturas. ¿Tú me entiendes? Ya yo salgo caro. Un tipo que bebe, que ¿tú me entiendes? Que hay que sentarme ahí para yo ver a los jugadores bien. Pero sí, el gaming es una herramienta. Es una herramienta. O sea, nosotros lo vemos como una herramienta y aquí localmente el año pasado nosotros con el escogido introducimos Twitch, un canal de Twitch. Cuando nosotros comenzó, todo el mundo, tal, los otros equipos están eso como Twitch, porque no lo hicieron en YouTube. O YouTube tiene no sé qué, y en YouTube hay no sé cuántos views. No, es que yo no estoy buscando views, yo estoy buscando al fanático joven. Porque no sé qué equipo que tú eres, posiblemente eras liceísta o aguilucho, yo no te voy a cambiar a ti. Yo quiero aumentar más el fanático. ¿Pero por qué? Algo en mi discurso dice que yo soy liceísta. No, pero por ponerte un ejemplo. Okay. Al chamaquito de 13, 14 años, a ese es el que yo quiero reclutar. Y ese está en gaming. Y no pasaba que nos escribían en el grupo, o sea, en el chat, porque Twitch tiene esa particularidad, y tuve muchachos que decían, yo nunca había visto un juego de pelota. Me los encontré ustedes en Twitch, y me quedé viendo, porque es entretenido. Obviamente no solo el juego, sino es otra dinámica, es otro mundo. Claro. Pero pasábamos los highlights, los resumen, y entonces el muchachito decía, o sea, me gustó. O sea, lo que vi... me gustó, me siento motivado, quisiera ir un día al estadio. De hecho, hicimos la dinámica de que a uno de ellos lo llevamos no solo de aquí, sino lo llevamos en la ruta, creo que lo llevamos como a 13. Y era un muchacho que en todo su perfil, con todo el respeto del mundo, era un perfil de un muchachito, ya era mayor de edad, pero nerd, ¿me entiendes? Nerd, o sea, para arriba, abajo. Y él, le dijimos, pues es la primera vez, pues ven, te vamos a enseñar, y lo llevamos gratis al estadio, lo llevamos a los toros, lo llevamos a las águilas. Y el muchacho se quedó y después él daba el testimonio como, no, miren, o sea, uno se la puede pasar bien, o sea, claro, la pasan bien, hay música, hay esto, o sea. Sí, yo creo que identificar, y eso también es labor a lo que tú mencionabas de la estructura, de cómo están estructurados los deportes fuera de lo estatal, el tú
buscar al fanático nuevo, por lo mismo. Ya al fanático viejo tú no le vas a cambiar las mañas, por decirlo de una forma, pero por eso tú has visto que las ligas, ligas estadounidenses principalmente, que son a las que más acceso tenemos a través de los medios tradicionales, por eso son tan insistentes, por ejemplo, en la plataforma TikTok, porque ¿dónde están los menores de 16 años? Todos están metidos en TikTok. Ya Facebook se ha vuelto un calendario de cumpleaños. Y la familia. Yo siempre defino Facebook como que es el donde cuando yo quiero saludar a mi primo o ver cuándo cumpleaños mi primo, que no me acuerdo, está en Facebook, pero no es el sitio, no me entretiene. Exacto. La palabra es entretenimiento y no me entretiene. TikTok me entretiene. Exacto, y eso, hacia allá es donde los deportes deben evolucionar, y esa es una realidad a la que no se le puede dar la espalda. Bueno ver, y tú mencionas el ejemplo del Escogido con el canal de Twitch, cuando hicieron el anuncio del canal de Twitch, nosotros nos extrañamos, como que esto está raro, está interesante el concepto, pero está raro porque normalmente los equipos locales no se atreven como a dar ese paso adicional, y al final, por la experiencia que me cuentas, pues les funcionó, y eso terminamos con 1,000 suscriptores, 1,000. Y eso el fanático nuevo le motiva porque por eso mismo nunca he tenido la oportunidad de ir a un play, de ver un partido en vivo, de ver unos highlights. Yo veo el béisbol como un deporte que mi papá y mi abuelo van y se sientan, comentan, yo no sé qué está pasando. Y en el estadio te das cuenta. En el estadio tú te sientas al lado de muchos fanáticos que no saben lo que está ocurriendo, que van porque los amigos lo llevan. Sí. No, la pelota dominicana es un compartir social más que un evento deportivo. Correcto, esa es la palabra. Pero crea muchos especialistas peligrosos. Sí, por ejemplo, Indira es una muchacha que fue con nosotros al play, que fue... ¿De quién yo soy? Dijo Indira cuando estábamos en la puerta del play. Tú eres del Licey. El Licey son los azules. No le grites jamás a nadie, el Licey. Ok, sí. Ella entró al estadio y a las 2 semanas se sabía los promedios de todos los jugadores. Los promedios de bateo, la base anotada, sí. ¿Tú me entiendes? Y discutía con los apostadores. Una dedicatoria en Indira, donde quiera que estés. Y eso que tú mencionas de los apostadores, y sería bueno quizás si podemos tocarlo antes de cerrar. Las ligas se están abocando a ese tema de las apuestas y están tratando de volver a cautivar ese público. Otras por desgracia sí, han salido. O sea, digo por desgracia porque ha representado pérdidas, o sea, ha representado menos recursos. En el caso específico de la Liga de España, se tuvieron que salir por una legislación que implantaron, y vieron incluso contratos que estaban en vigencia que se quedaron por mitad, y creo que el caso del Sevilla incluso tuvo que indemnizar a esa marca. Por opinión personal, no estoy de acuerdo porque yo lleve en la camiseta Betcris, por ejemplo, un niño se va a hacer adicto al juego. Y si a eso vamos, entonces también por tener una marca de ron se va a hacer adicto al alcohol, y por tener una marca de PlayStation se van a ser adictos a... y por tener una marca de galletitas se va a hacer adicto al alcohol. Pero las ligas americanas sí dieron el paso y le han encontrado el kit. Bueno. Es un ingreso. Ya veremos. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Juan Recio y Minor Valverde. Las redes sociales. Me pueden seguir en @JuanRecioM, tanto en Twitter como en Instagram. En mi caso, en la de la agencia, @Nuevo Cielo. Es más fácil que si les digo mi nombre. O sea, sigan @Nuevo Cielo. Sí. Ok. A ustedes recuerden, cuídense y cuiden a otros.